A Muy, ver. pero muy buenas noches. Ay, sí, creo que me escucho doble. Ya sé por qué. No. Ay. Muy buenas noches a todos. Jurista Javier Rivero, pláceme saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siempre es un placer estar con usted acá. ¿Qué tal, Cristian? Excelente, excelente. Veo que se hizo arreglo de la barba y corte. Ah, sí. Ya tocaba, pues. Ya tocaba, Cristian. Eso es etiqueta de un buen abogado, la excelente presentación. Ahí, para muestra un botón, ahí lo tienen. En Sí. algún momento podemos hacer una charla más adelante de etiqueta y protocolo para abogados. Sí, yo considero que también me quería afeitar porque a veces la barba es un poco molestosa, sobre todo cuando acá en Lima hace mucho calor. A mí la barba siempre me genera conflicto, nunca. O sea, me parece que se ve bien cuidada, muy elegante, pero a mí no me funciona. Una vez me la dejé intentar crecer y no me desesperaba, me generaba. Ahora que yo vivo en un clima caliente, que yo no sé Ah, cómo hacen, porque tengo amigos que tienen una barba muy frondosa y yo digo, pero ¿cómo le hacen? no, es que sí es incómodo. Es incómodo cuando hace demasiado calor. Pero ahí está, felicitaciones por esa pinta. Tenemos pendiente entonces una charla de etiqueta y protocolo, buena presentación en el derecho. Eso hablamos un poquito la vez anterior de que no podemos llegar en pantaloneta a las audiencias Sin o terno. disputar. Pero hoy tenemos un tema supremamente importante. Fue prácticamente petición mía a Javier, y es que hablemos de un tema que en Colombia está siendo crítico, pero crítico, y ya lo vamos a desarrollar. Para iniciar entonces queremos dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Recuerden compartir el stream con personas que les interese el derecho, que les interese la charla, que simplemente también quieran pasar un rato agradable después de la jornada de trabajo. Uno a veces necesita como disociar un poco la mente del trote diario. Y nuestras Tal redes cual. sociales se encuentran en la parte de arriba. Recuerden que encuentran a la firma como la firma con doble I. Al suscrito lo encuentran como Chris Tortis M. Y a Javier lo encuentran como Mr.Rivero98 y JARP.98. Tanto en Tal TikTok cual. como en Instagram. Aquí encuentran nuestras redes sociales en la parte de arriba. Bueno, decía al respecto de que fue casi una petición que habláramos del tema, porque Javier, en Colombia estamos en una situación compleja, compleja en todo el sentido de la palabra, o sea, con mayúscula y letra capital. Y tendrá que ver con lo que nosotros los peruanos pasamos hace poco. Yo siempre he dicho que ustedes dan cátedra a toda Latinoamérica de cómo poner en su lugar a los ineptos. O sea, eso es verídico. Eh, una vez leí que presentaron un proyecto de ley acá sobre algo parecido a la figura que ustedes tienen, pero pues obviamente se hundió porque los mismos que estaban adelantando hubieran sido víctimas de ese mismo mecanismo. Pero sí se necesita, Perú, sea lo que sea, es punta Es de clave. lanza en órganos de control y en controlar y poner en su lugar a los gobernantes ineptos. Que todos los países los tenemos. Yo creo que Latinoamérica, ya hace poquito hablaba con un amigo, la carga histórica de Latinoamérica ha sido una crisis de liderazgo gigante, que eso nos ha tenido amarrados. Yo creo que eso como países es lo que nos tiene amarrados. Yo creo que ha habido una tendencia de que ha entrado la izquierda. Yo no soy de ninguna orientación política, a pesar que mi título acá en Perú es Derecho Y y ciencias Ciencias, políticas. y Ciencias Políticas. No soy de no tengo ninguna orientación política ni soy de ningún partido, pero siento que en Latinoamérica en general se ha instalado la izquierda, Y el que, y, nuevo discurso, ¿no? y que el tema de lo peligroso del discurso, porque también podemos entrar a decir izquierda o derecha, dentro de la ciencia política son dos líneas de pensamiento. Es esa izquierda destructiva, es la que tiene aquí en Colombia se le ha dado el nombre de progresismo, pero que progresista no tiene nada.
Me atrevería a decir que no es un progresismo, sino un retrocismo. Claro, es que, a ver, yo considero que la izquierda o la derecha depende de quién la plantee, ¿no? Porque ambas posiciones podrían ser importantes si se llega a un punto en equilibrio, pero no para tu beneficio, sino para el beneficio del país, ¿no? Correcto, eso es verdad. Y, y se pone delicado el asunto porque aquí en Colombia ha cogido mucha ventaja. Nosotros desde el 2026, 2022 tuvimos nuestro primer presidente de una línea izquierda, por darle de pronto uno de los dos polos políticos. Y con muchas expectativas, llegó prometiendo el cielo y la tierra, 8 millones de votos, una consideración bastante grande Importante. tomando en cuenta que el censo electoral en Colombia es de 31 millones y pues él fue elegido Ah, por son 31, 324. acá somos 33. Fue casi un cuarto del censo electoral que votó por Claro, él. Entonces cinco. fue un voto de confianza muy grande que tristemente no se ha visto reflejado. Podríamos irnos toda la noche hablando de lo que fracasó en ese plan de gobierno, pero dentro de todos esos fracasos, lo que de pronto nos concierne en este momento principalmente es lo que está sucediendo ahora y lo que puede llegar a suceder. Y es porque voy a dar un poco de contexto, voy a darte un poco de contexto al respecto, a los que nos están acompañando, que los invitamos a que compartan la transmisión. Es Y un que tema, comenten. la política es un tema que a todos nos concierne y que es importante aterrizar en ella, al menos estar informado de ella. Esa es una observación antes de que pueda dar el contexto, Cristian. A pesar de que yo no tenga ninguna orientación política, no esté afiliado a ningún partido, que para eso hace poco acá en Perú habían afiliado a partidos a gente que ni siquiera sabía. Agarraban tu DNI y te afiliaban a un partido y gracias a Dios ya se solucionó eso, pero a pesar de no tener esa, ¿cómo se podría decir?, de ser partícipe de los partidos y todo eso, Uh-huh. es importante saber porque sobre todo el abogado tiene que estar actualizado, ¿no? Yo digo que el ciudadano, porque es que es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos saber cómo se están tomando las decisiones. Aquí en Colombia, y yo creo que te lo comentaba y lo comenté unas veces pasadas, venimos de 5 meses en donde se presentaron reforma a la salud, reforma a la pensión, reforma a la justicia. O sea, se quería reformar todo de una manera colosal y lo aprendí un tiempo en navegación, donde me enseñaron a navegar en barco. Y es que uno para cambiar la dirección no puede dar un timonazo porque se hunde el barco. Pero el gobierno que se eligió pretendió hacer un giro radical y no es la manera de hacer las cosas. O sea, sí se necesitan ajustes, como todo. O sea, ningún sistema, mientras los seres humanos seamos parte de los sistemas, pues son imperfectos. Pero hay que hacerlos adecuadamente. Y aún más hay que hacerlo con personas aptas. Que, como tú dices, yo no me afino directamente de pronto a ningún partido político por el momento. Quién sabe de aquí a un año la necesidad que tiene el país a qué nos lleve. Pero definitivamente sí me declaro totalmente en contra de la ineptitud que hay en este momento en el gobierno. O sea, el conflicto que hay en Colombia, yo creo, y me atrevo a decir que en América Latina, es los ciudadanos contra los ineptos que están gobernando. Claro, cuando deberíamos estar todos juntos, ¿no? Y que son personas que están gobernando sin la capacidad para hacerlo. O sea, yo te digo, Javier, con toda la amistad que tenemos, si... O no piensa en otro amigo, cualquier amigo tuyo, que Ya. no tenga que ver con el área de medicina. Y con toda la amistad que haya, ¿estarías dispuesto a que ese amigo tuyo te hiciera una cirugía? No. Sin ser de la salud. O sea, piensa, no sé, en un amigo policía, un amigo ingeniero. ¿Estarías dispuesto a que él te hiciera una cirugía? No, por más confianza que tenga. Y por más doctorado que tenga en ingeniería, ¿te dejarían hacer una cirugía? No, porque zapatero es su zapato. Correcto, porque esa persona puede tener un conocimiento, pero es inepto para esa función en específico.
¿Y qué sucede? ¿Qué nos ha sucedido a América Latina, latinoamericanos y ciudadanos de los diferentes países? Estamos escogiendo personas ineptas para gobernar. Estamos escogiendo Pero personas para hacer leyes que no tienen ni la más mínima idea de cómo hacerlo. claro, por ejemplo, acá en Perú, o sea, ¿quiénes son los especialistas o quiénes en teoría podrían hacer leyes, ¿no? O sea, no lo puede hacer una voleibolista que recién su única chamba por la que fue conocida fue llegar a un mundial en vóley y por eso trae el Congreso. O sea, las leyes, porque hay una voleibolista acá en Perú que encima dijo que su sueldo no le alcanzaba, este, eh, justamente quienes están preparados para eso, y ahí va lo que usted dice y lo que está dando a entender, es que para las leyes deberían ser solamente los abogados. Los abogados son los que deberían presentar esos proyectos de ley que funcionen. Porque ya lo hemos conversado varias veces, o sea, acá presentan una y otra vez el tema de la pena de muerte, pero para eso hay que salirse del Pacto de San José de Costa Rica, y para salir te tienes que hacer un montón de cosas, demora un año. Entonces, presentan todo el Congreso, todos los años, cada Congreso que se renueva presenta lo mismo. Uh-huh. Y es, ahora, aquí algo sucede, lo que tú dices tiene mucha razón y es que está bien, no saldrá la persona que diga, pero es que no todo el mundo puede estudiar derecho, aunque por ejemplo en Colombia hay 500.000 abogados, somos la segunda república con más abogados en el mundo, Claro. pero si no tienes que estudiar derecho, aquí a los congresistas les dan algo que se llaman unidades legislativas, que es el Congreso les paga unos asesores para que ellos se acompañen. No sé si allá en Perú también suceda lo mismo. A ver, el Congreso le paga A unos unos asesores. asesores para los congresistas. No, ellos no tienen asesores. Acá, imagínate, acá los tienen y el Congreso se los paga. A ellos les dan, eso llaman Unidad de Trabajo Legislativo, UTL. Y el Congreso, de nuestros impuestos, de nuestra contribución, les paga a ellos los asesores. Y con asesores y todo cometen burradas. Es Por que, eso, por eso yo hablo de una crisis compleja. Y por eso yo hablo, porque en el chat nos dicen como un sistema mixto aplicado en Dinamarca, es que no es solo, y el discurso no es solo derecha contra izquierda, sino es ciudadanos contra ineptos. Inepto no me parece a mí una grosería, no es una vulgaridad. Es simplemente que las personas equivocadas están haciendo las tareas equivocadas. pero eso es por desinformación de las personas que los ponen ahí, ¿no? Sí, claro, hay una frase muy evidente que dice que el pueblo tiene los gobernantes que refleja. O sea, los gobernantes son el reflejo de las personas que los eligen. Pero entonces, más allá de irnos a la crítica de las personas, porque es muy diferente, es qué criterio tiene una persona para presentarse un cargo de esos sin tener las aptitudes para hacerlo. O sea, ¿dónde está su responsabilidad ciudadana? ¿En qué Desde ahí momento? empieza, desde ahí empieza la corrupción, ¿no? Correcto, ¿en qué momento yo pienso, me voy a lanzar al Congreso, no para generar un cambio, sino para robarme $10.000, que es el salario que tienen ellos aquí en Colombia? Ujú. Y desde ahí Claro, empieza ese problema. $10.000. Es el salario mensual que ganan los 206 congresistas. Tiene una bicameralidad. Sí, Senado y Cámara. Uh, Eh, y $10.000 cada uno y cada uno tiene el dinero que es proporcional, son como $7.000, $8.000 adicionales para su equipo de asesores. la cutra, falta la cutra, Ajá. Y falta entonces, los arreglos, que justamente eso le quería comentar. Una congresista hace poco en un programa dijo, el congresista no gana de su sueldo, porque del sueldo te quitan lo que es para el partido, te quitan diversos favores que has tenido que hacer, y aparte de donde gana el congresista en realidad es por los favores que hace, porque esos proyectos de ley es para favorecer a alguien y después de ahí sale su tajada, se le dice aquí en tajada, Colombia. su Sí, tajadón. y es verídico, o sea, llegan con un nivel de endeudamiento moral
que tienen que llegar a repartir lo que tienen. Y entonces salen congresistas, porque así como tú dices que han dicho allá, acá también lo han dicho, que no les alcanza. O sea, es un atrevimiento decir que $10,000 mensuales no les alcanza. Cuando hay Es que personas sobreviviendo con $100 al mes. eso fue lo que dijo una voleibolista, que dijo que no le alcanzaba. Acá en Perú aproximadamente son 15.000 soles, pero se baja a... Usualmente la mayoría de congresistas dice que gana 10, pero 10 en un país que de alguna otra manera su economía la mantiene. O sea, si ellos se quieren dar el lujo de millonarios, eso es otra cosa, no te alcanza por eso. Exactamente. Sí, sí. Creen que son homologables a los grandes empresarios y no. Una cosa es ganarse el salario por construir empresa y otra cosa es ganárselo por hacer política. Que la política, si nos vamos de pronto a un análisis histórico de qué era la política, era una vocación. O sea, el político inicialmente no le pagaban. Era una labor honoris causa que se presentaba. Y eran personas sabias, pues, personas totalmente letradas, ¿no? Correcto, ¿no? Ahora nosotros tenemos en el Congreso, infortunadamente, y digo infortunadamente porque desde la elección me pareció una falta de respeto, dos personas que por el hecho de ser influencer quedaron en el Congreso. Uy, eso tiene. Justamente no quería dejar pasar, Cristian, justamente para no dejar pasar el comentario. Ujú. Está diciendo justamente lo que comentamos, que es aquí para ser presidente no es que exista tantos requisitos. Es cierto. O sea, eso es lo que yo siempre he mencionado. Así como la teoría del delito tiene filtros que tienes que Ujú. cumplir para ver si cometes el ilícito penal, en el tema de para llegar a ser presidente tiene que llegar a haber filtros. Entonces, si tú vas a entrar a representar a un país, mínimo, tienes que tener estudios. No estamos hablando de un cursito de esos que se meten los congresistas que Sí, pagan 50 soles, 150 soles, solamente firman, pagan y hacen como si hubiera estado todo el curso y al final no aprendieron nada. Entonces, es que justamente hace poco salió, bueno, no hace poco, eso ya se sabe, había una mafia de cursos en los que los congresistas se metían y solamente pagaban y los y hacían certificaban. como si tú estuvieras por un año. Y se sabe también en el mundo de las maestrías, que son extranjeras, que tú desembolsas, eso es un poco más caro, desembolsas y ya tienes tu título. Entonces, yo no entiendo cómo llegó una voleibolista que se criticaba que ni siquiera había terminado secundaria al Congreso. Y ojo, esto no es un tema de discriminación, que no tienes que tener estudios y como yo tengo, yo sí puedo y tú no. Es un tema de que va más allá. O sea, si vas a manejar un país, sea discriminación o no, sí o sí tienes que estar bien preparado, tal vez en las mejores universidades o en los mejores lugares o demostrar esa capacitación que debes tener. Y eso no es discriminación, porque al fin y al cabo me vas a manejar el país, entonces tienes que estar preparado. No puedes meter a un profesor que contó la historia de un pollo que ni siquiera se lo entendió y que ahorita está siendo posiblemente sentenciado, ¿no? Es que es cuestión de aptitud. Es la pregunta con la que iniciamos ahorita. O sea, ¿dejarías que una persona que no sea médico te hiciera una cirugía? Entonces, ¿por qué dejamos que una persona que no es apta para gobernar gobierne? Claro, es que ese es el discurso que están haciendo. El profesor, por ejemplo, el profesor Castillo, que de profesor no sé, yo creo que los alumnos le enseñaban a él más bien, este, decía de que él era del país profundo, del que nunca había sido escuchado, que él representaba a los que nadie había escuchado, que él era una persona humilde. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se compraba sus camisas que costaban miles de dólares, sus pantalones que costaban miles de dólares, siendo de izquierda, Ujú. y se Sí, es compraba que, sus es que zapatazos. los de izquierda son de izquierda hasta que ven el dinero y ahí ya se convierten en derecha. Pero siguen diciéndole a la gente que hay que ser de izquierda. Claro, igual la presidenta actual, su Rolex, no, que me lo regalaron, qué buena gente, tiene que ser alguien para que te regale un Rolex, yo también quiero míos así, ¿no? Sí. Esos son amigos impresionantes. Y eso, o No, sea, mira tal es la situación acá. Mira, los requisitos para ser presidente en Colombia. Artículo 191 de la Constitución. a ver, Para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano, o sea, mayor de 18 años, y tener más de 30 años. Fin. ¿qué es eso? O sea,
O sea, es que me imagino que el de Perú también es algo igual por lo que recuerdo. También es algo igual, ahorita lo voy a buscar. Vamos a buscar los Pero representantes. es que no es necesario ni siquiera que lo tenga que buscar por las porquerías de presidentes que hemos tenido. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, Cristian, pero todos los presidentes que hemos tenido en mínimo desde hace 15 años han sido sentenciados o están siendo investigados. O sea, ¿cómo podemos caer en error tras error? Y uno no fue investigado porque le quitaron la suscripción de Netflix. Bueno, él mismo la dejó de pagar y listo. Que ya es un caso bien conocido que es Alan García, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo caemos tanto en el mismo error? Y ahí viene lo que le digo, lo peligroso que es el discurso, porque hemos pasado de derecha a derecha a votar por el profesor que es el pobrecito, el que va a representar a los pobres, y cuando llega hizo una organización criminal con toda su familia, todos se volvieron millonarios menos los que votaron, que era ese Perú profundo que él representaba, ¿no? Acá sucedió con la vicepresidenta, ella se presentó como la defensora de los nadies, era la categoría, o sea, los nadies eran los desconocidos, las personas que no eran tomadas en cuenta. Se presentó al lado del actual presidente, ella todavía funge como vicepresidenta, defendiendo también la creación de algo que se llamaba el Ministerio de la Mujer. Digo que se llamaba porque lo terminaron porque su nivel de ineficiencia fue espantoso. O sea, en 3 años la ejecución que tuvo el ministerio fue del 1.80 y pico por ciento. Y ganan un montón de dinero, ¿no? Sí, claro. Es más, ella adquirió un inmueble acá en Cali, en una zona cercana que es Dapa, se llama. Y ella Ya. se desplazaba hasta su casa en helicóptero. O sea, desde la base aérea hasta su casa en helicóptero, argumentaba ella por temas de seguridad sin entender por qué, porque se suponía que Cali fue una de las ciudades que más la apoyó. Y cuando la entrevistaron a ella, a preguntarle, que creo que ya esté aquí, es más, voy a compartirlo acá. Permítame que, es que eso fue impresionante la respuesta de ella, que es lo que uno explica. No, acá la ministra de la mujer, sí, no me acuerdo el nombre, también dijo que las mujeres no debían exponerse tomando o utilizando ropa provocativa, ese tipo de cosas. O sea, imagínese una ministra de la mujer que debe velar por la seguridad de las mujeres de nuestro país, tratando de excusar que por eso los hombres cometían delitos. Acá está, mira, te lo voy a compartir para que hagamos una breve reacción. Ya ahorita vamos a tocar el tema de la reforma, que es el punto que nos atañe, pero vamos a dar todo el contexto de esto, porque quieren cambiar la constitución aquí en Colombia. Estas mismas personas que vamos a presentar ahora quieren arruinar la constitución, porque Colombia tiene una de las constituciones más garantistas de América Latina. Ah, ya entraron con el caballito de Troya, eso de reforma constitucional. Sí. Hace un mes entraron con la consulta popular, se cayó la consulta popular. El ministro de Defensa, el ministro de Justicia salió a un debate con un profesor muy reconocido de apellido Gamboa aquí en Colombia y le pegó una trapeada de derecho constitucional impresionante. O sea, nunca había visto una pela. El profesor al ministro de Justicia. Es que, exacto, eso es lo que yo no entiendo. O sea, a ver, vamos desde el punto que, bueno, el tema de su país es Petro, que es algo parecido con los mismos ideales de Castillo, aunque creo que Petro, aunque sea, tiene unos estudios diferentes. Creo que es economista, ¿no? Pues, a ver, un economista que le dice a un país petrolero que deje de vender petróleo no es buen economista. Claro, a ver, hay que ver eso y le comento lo que le quería decir. A ver. No, termínalo mientras yo lo voy acomodando aquí para que se vea ya, o sea, más organizado. Yo, y ustedes podrán haber visto, yo tengo algunos amigos que me dicen, tú te hiciste famoso en TikTok porque criticabas a Castillo, pero era el único, muy aparte que en pandemia había mucho tiempo libre, ya actualmente ya no subo muchos videos,
yo me acuerdo que Castillo entró con lo mismo, la asamblea constituyente y todo. Y justamente le comentaba lo de Petro, porque si ya de por sí la cabeza es un inepto, ¿qué me voy a esperar de los que lo rodean? O sea, no voy a esperar que lo rodee la persona más erudita del mundo, ¿no? Entonces, justamente yo había averiguado bastante ese tema de la Asamblea Constituyente y bueno, una vez lo comentamos también, acá en Perú consideramos que puede haber reformas parciales y reformas totales y en caso tú quieras modificar un artículo puedes hacer una reforma parcial, pero una reforma total es en base a lo que usted dijo, que es con personas capaces. ¿Y usted cree que Perú, teniendo los mecanismos para sacar esas personas, así como elegimos mal, lo sacamos rápido, ¿no? Cuando queremos? Sí, en eso nos ganan porque acá se elige mal, pero no se saca a nadie. Claro, o sea, ¿usted cree que Perú le va a permitir a un profesor que con la justa sabía hablar, que no sabía lo que era un monopolio, que no sabía dónde estaba parado, le va a permitir hacer una nueva constitución? O sea, usted imagínese lo que iba a hacer ese animal. Con perdón de los animalitos, ¿no? Que no se merece. Sí. Y sucede, no sé por qué siempre el discurso es querer llegar a cambiar la constitución. O Para sea, quedarse en el poder. claro, porque entienden que su propia ineptitud los va a hacer caer y entonces necesitan compensar esa ineptitud con, con bajarle la calidad a las reglas de juego. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales en Bolivia? Él sí lo logró hacer. Hizo la reforma, todo, y después vino acá a Perú a querer hacer lo mismo con Castillo. Y mira cómo está en este momento Bolivia. Vamos entonces a pasar. Miren, esta es la vicepresidenta. No me llena de orgullo mencionarlo. Sin embargo, fue cuando se le habló sobre el tema del helicóptero. Entonces, Déjeme avanzar. A ver. Y vamos a entrar a usted le emociona todo este tema del político. Y a mí también me gusta, entonces vamos muy bien en la entrevista. Déjeme entrar a un tema que la toca como vicepresidenta, pero que también la toca personalmente. Quiero que hablemos de toda la polémica que se generó por la casa de DAPA en las Goteras de Cali, que es un corregimiento de Yumbo. DAPA es un corregimiento de Yumbo, y el helicóptero. Ayer fui, el fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no, yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente, me eligieron a mí. Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. La cuiden a ella, no, no. La tenemos que cuidar a ella, no hay que cuidar a los ciudadanos colombianos, hay que cuidarla a ella. Y el mérito, ¿no? O sea, el mérito nosotros como país le debemos a ella el cuidado, porque es que no le eligió un país, le eligieron 10 millones de votos, que es y un encima que ella come gracias a mí. ¿Cómo? Ella come gracias a ustedes. Sí, claro, correcto. Y entonces, y lo decía era que ella iba a seguir haciéndolo y efectivamente hasta el momento sigue haciéndolo. O sea, uno aquí en Cali ve cómo el helicóptero se desplaza y sigue subiendo a DAPA. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y el discurso de izquierda no era el discurso del apoyo, porque yo nunca he visto que que saquen a alguien de las zonas difíciles de Cali en helicóptero a las clínicas. ¿Y por qué? Claro, ¿por qué tendría que sacarlo en helicóptero? Y no, ella tiene que moverse en helicóptero, a pesar de que en la zona de DAPA, eso es una zona de mucho dinero, el metro cuadrado en DAPA es muy costoso. Pero ella tiene que moverse en helicóptero. Mire, a ver, bajo la perspectiva que es la única entrevista que yo he visto de la señora, ¿sigue actualmente o ya no? Sí, claro, ella fue ahora, en este momento está desaparecida. Porque es que ella
resulta y acontece que el inepto de presidente comenzó a hacer hace como 2 meses, algo que se llamaba Consejo de Ministros. Entonces él intervenía los canales privados y utilizaba los públicos para transmitir sus reuniones con los ministros. Y esas reuniones daban vergüenza. O sea, la reunión era él pidiéndole cuentas a los ministros. Pero era terrible porque... habían hecho su tarea. Correcto. Y les llamaba la atención en público. En canales públicos y canales privados intervenidos. Porque era obligatorio que los canales privados, que tienen la libertad de presentar lo que quieran en información, se intervenían por el gobierno. Eso es no saber ser líder. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando saquen a Petro? Tus ministros se te van a voltear. Acá sucedió con la consulta popular, que fue el tema que medio tocábamos hace 8 días y que lo habíamos hablando. Uh-huh. Él presentó consulta popular por decreto, atribuyéndose habilidades constitucionales que no le corresponden. Y ese decreto tenía que... acá el presidente no puede presentar esa herramienta por decreto. Y tenía que ir firmada por todos sus ministros, y 4 de los ministros no quisieron firmar. Pusieron a firmar a los viceministros. ¿Por qué? Porque es que eso no tenía ni pies ni cabezas. Y efectivamente, cuando sale el decreto, acá hay algo que se llama control de constitucionalidad, y lo hace la Corte la Corte Constitucional. Es un alto tribunal que tenemos nosotros acá, que es la guardiana de la Constitución. Claro. Evidentemente la Corte Constitucional le dijo que él no podía hacer eso. Hay unos requisitos en la Constitución para hacer una consulta popular, pero él salió a decir que no, que él también se podía atribuir poderes constitucionales por ser el presidente. Es que han creído que ocupan el cargo de dioses, de seres superiores. Sí, es que yo, disculpe que lo corte, Cristian, pero me pareció muy raro la actitud de la chica. O sea, ya entrando con aires de superioridad, desde que inició la entrevista de esa manera. Y entonces te venía hilando, ¿por qué no apareció? Resulta que en un consejo de ministros, la vicepresidenta, que no tiene por qué, porque ella estudió Derecho, hasta donde tengo entendido es colega, pero para el cargo que está no es apta. Y entonces, ¿qué sucede? En un consejo de ministros, en televisión nacional, le dice al presidente que la propuesta política de la cual ella es parte es mentira y no le están cumpliendo al país. O sea, ella desacredita a su jefe, que es el presidente. Y entonces desde ahí no volvió a aparecer en los consejos de ministros. ¿Y por qué? ¿Qué excusa dan o no se presenta? No, dicen que ella tiene una agenda ocupada, que no se presenta, que tiene compromiso, pero en ningún medio de comunicación volvió a aparecer. O sea, esa mujer se desapareció del planeta. O sea, dejó al presidente mal parado a nivel nacional. Es que ya estaba mal parado, solo que ella lo puso en evidencia, que sucedió también en un consejo. Mira, Javier, mirar esos consejos de ministros es como una tragedia griega. Es una mezcla entre gracioso y triste. Es una mezcla emocional, porque esos consejos de ministros daban para todo. Hubo un consejo de ministros en donde un ministro llegó tarde y el presidente lo expuso y lo humilló públicamente por haber llegado tarde. Sí, claro, eso lo vi hasta acá en Perú. Hubo otro ministro que fue ministro de Hacienda, en donde el presidente planteaba lo que te digo, que Colombia, que es un país petrolero, nosotros, nuestro core de negocio es extraer petróleo y venderlo a través de la empresa más grande del país, que es Ecopetrol. Le daba la indicación al ministro de que mermara la exploración en petróleo. O sea, es como decirle al señor que vende leche: mire, a mí me da pesar las vacas, no le saque más leche.
Tanto fue así que a los días siguientes ese ministro renunció y otros 3 ministros renunciaron también. Él ha tenido más de 40 ministros en 10 años. En 3 años. Wow, claro. Castillo también, bueno, creo que no ha llegado a tanto, pero sí debe tener una suma muy alta, porque entraban y salían, entraban y salían. Porque es una ineptitud de gerencia. O sea, en una empresa, no vamos a hablar de país, hablamos de una empresa. En una empresa, cuando hay mucha rotación de personal, el problema no es el personal. El problema es el equipo administrativo de ese personal. Claro, totalmente. Y cuando tenemos entonces un gerente del país, porque el presidente es un gerente, al que sus ministros le rotan cada 2 meses, entonces tenemos un problema de administración. Ahí en tu país ya se está instalando, bueno, ya creo que se instaló en su totalidad este pensamiento que acá en Perú lo sacamos al toque, ¿no? Con que Castillo quería implementar. El tema ya sería con ustedes y ahí se vería una grave consecuencia en base a todo lo que ya hemos hablado si logran cambiar la constitución. Ahí se van a quedar y nadie lo va a sacar, ¿eh? Que esa es la pelea que tenemos este año y es una pelea fuerte. Hay personas que la están evitando, hay personas que todavía viven en la mentira de que él sí puede hacer algo, de que le den la oportunidad, pero a mí me parecería es un craso error, supremamente equívoco, arruinar un país que tiene un gran valor poniéndole manos de personas ineptas. Es que justamente conversábamos y usted bien lo decía, acá en Perú lo sacamos y yo creo que usted en algún momento o alguien interesado podría implementar esa vacancia moral, ¿no? Acá lo que le llamamos la vacancia moral, que básicamente es por incapacidad moral permanente del presidente, ¿no? O sea, en el Congreso se vota, se hace que se defienda, explica las cosas y se le saca. Entonces, mayormente si el presidente ha metido la pata hasta el fondo, obviamente los congresistas no van a votar a favor de que se quede porque ellos votan a favor de lo que les conviene. En el caso, por ejemplo, de Vizcarra, cuando todos los peruanos estaban muriendo por el COVID y él decidió vacunarse primero él y su familia, lo sacaron y obviamente nadie iba a votar a favor de un tipo así, ¿no? Entonces, sí. No, perdóname, termina y ya te... Entonces yo creo que ustedes deberían implementar eso porque yo considero que ya es, con todo lo que me has comentado, suficiente razón para poder vacarlo por incapacidad moral, pero ustedes no tienen esa figura. Es más, nosotros tenemos aquí en Colombia, en el Congreso, una comisión de acusaciones, que es la comisión que se encarga de juzgar a los aforados, a los miembros a los funcionarios de altos cargos, presidente, congresistas, magistrados de altas cortes, pero esa efectividad de la comisión de acusaciones es del 0%. La comisión tiene, desde el 2001, tiene casi 30 años de existir y nunca ha juzgado a nadie. Increíble. Ese es el estado complejo que hay en la parte administrativa de nuestro país. Pero ustedes, ¿cómo es? O sea, ¿Petro hasta cuándo va a tener su mandato? Su periodo constitucional termina el 7 de agosto del 2026. Si no se roba la constitución. ¿Y ya cuánto tiempo lleva? Lleva 3 años. Y en 3 años... ¿Ahí en Colombia son 6? Son 4. ¿4? Sí, arrancó en el 22 y termina el 26. Ah, ya. Y en 4 años ha logrado mermar a la mitad de precio el valor de la empresa más grande del país. Las acciones de Copetrol estaban en 2.500 y las bajó a 1.500. ¿Por qué? Porque se le ocurrió que el que vende leche no debe vender leche. Esto no tiene ningún sentido en esta vida. No, claro, y el que es abogado no debe ver leyes tampoco, ¿no? Correcto, sí, es como si te dijeran, mire Javier, ¿sabe qué? Qué pesar con
con las contrapartes. Litigue menos. O sea, solstista, pero litigue menos. Claro, claro. Segundo, tenemos un crecimiento económico paupérrimo de 0.5%. Increíble. Tercero, la confianza industrial, que son las empresas, está más negativo de lo que estaba en pandemia. O sea, específicamente el actual presidente ha hecho más daño que la misma pandemia aquí en Colombia. Uy, o sea, peor. Entonces es un estado crítico en el que estamos. Estamos en un estado crítico y por eso es que, y sé que en ocasiones el discurso de política para muchos se vuelve aburridor, pero no es aburridor, es clave. Es clave porque define todo en tu vida. Es que la gente no le toma interés hasta que afecta a tu bolsillo, ¿no? Hasta que por culpa del inepto del presidente puede haber una inflación o, por ejemplo, los insumos suben, como una época acá creo que el limón subió, costaba carísimo y ahí sí la gente se comenzó a quejar cuando ya tocan tu comida, cuando ya te tocan a ti ahí recién, ¿no? Y el problema acá es que pasa como la parábola del creo que es del cangrejo, del sapo, uno de esos dos animales, creo que es del cangrejo más, para cocinarlo. Yeah. ¿Tú sabes cómo se cocina un cangrejo o un crustáceo? Él se le pone en agua y el agua se va calentando poquito a poquito, hasta que el agua hierve, el crustáceo no se da cuenta y se cocina. O sea, lo van cocinando poco a poco. ¿Qué ha sucedido en Colombia? Nos están cocinando poquito a poquito. Es que eso es lo que le dije al inicio con el tema del caballo de Troya, ¿no? Comienzas con el discurso de yo, peruano, que no tiene para comer, que es analfabeta, que vive en la punta de lo más lejos del país, en donde no llega el agua, no llega la luz, en donde no tienes ni una televisión para enterarte por quién votar. Entran con eso. Petro también, me acuerdo que ingresó así, creo con un discurso parecido, pero él no digamos que tenía la figura de Pedro Castillo, que era un hombre que era de provincia, que era un profesor rural, que era un profesor que utilizaba su sombrero, no dejó de utilizar su sombrero. Él utilizó esa figura en la vicepresidenta. Es que la carta para mostrarse él que apoyaba a los nadies fue la vicepresidenta, que hoy está desaparecida. La que hemos visto. La que acabamos de ver, sí. Claro, sí, o sea, yo lo que estoy viendo, a ver, yo quiero comentar algo sin que suene mal. Estoy viendo que ella es como una persona, no se le ve, se podría decir como una vicepresidenta de verdad, se le ve como improvisada. O sea, hay que decir la verdad. O sea, yo tengo una perspectiva para presidentes y todo, y yo para presentarme una entrevista siendo la vicepresidenta y hablando de temas importantes, yo no voy a ir con 50 pulseras rastas. Pues. Arrancamos desde ahí. Es que el discurso que vendía ella, porque ya no se lo compran, es que ella era mujer, era afro y era pobre. A eso entonces, iba, a eso quería decir, usted ha dicho afro. Yo lo digo sin censura porque es una verdad que todos sabemos. O sea, eso fue lo que estaba vendiendo. Quería ir a eso. O sea, por el tema de color de piel, me imagino que ya también puede haber un tema de importancia, que se sientan posiblemente identificados un grupo de Colombia. Pero que sí, no, esa fue la propuesta de ella. Pero entonces, ¿qué sucede ahora? La vicepresidenta afro, mujer y pobre, antes de ser vicepresidente, evidentemente, actualmente el conflicto con los grupos al margen de la ley tienen azotada la costa pacífica, que es la comunidad afro. O sea, la vicepresidenta afro abandonó la comunidad afro. Dejó de hacer sus pulseras rastas para poder manejar el país. Correcto. La vicepresidenta mujer creó un ministerio de la mujer que no sirvió para nada. Entonces, abandonó a las mujeres. Y la vicepresidenta pobre viaja en helicóptero. Entonces, la vicepresidenta que vendió afro, mujer y pobreza los abandonó totalmente.
Claro, es que ese es el tema de lo que yo no entiendo, o sea, y eso es lo que la gente debe entender en su totalidad, porque hay una frase que es: el que no recuerda su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Castillo entró con eso, que sí, yo tengo un polito nomás, yo tengo una chompita, que esa chompita la voy a usar todo el año, todo mi mandato voy a usar la chompita. Y después sacaron los precios de las prendas que se compraban. Entonces, yo digo algo: si tú eres una persona que ha estado en tema de humildad tremenda, porque has dicho que eres pobre, entonces, ¿por qué automáticamente lo que compras son beneficios propios? O sea, se compró su iPhone, se compró su último modelo de no sé qué cosa, ya se comenzó a vestir más ficho. O sea, se supone que tú entraste no para recalcarle a la gente que querías ayudar que ya te puedes vestir bien. No, te entraste a ayudar. A hacer la labor. Y mira, eso es algo que se criticó, que se le presentó, uy, perdón, aquí aparece esto, que se le presentó que el presidente presentó, y te lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar a las personas también para que lo puedan ver, de todos modos, ahí está. Y él presentó las tablas de la ley de él. A ver si yo lo puedo poner un poco más. Ah, las tablas. ¿Él presentó tablas? Sí, él como candidato presidencial, y él dijo que las firmaba en mármol. Ah, o sea, él ya se creó un dios, se creó un apóstol, sí, un enviado. santo. Y entonces mira lo que él dijo que no iba a pasar. No Primer acuerdo, primer mandamiento: no expropiaré. ¿Lo cumplió? No lo cumplió. Pero estamos viendo que los canales privados los interviene para sus consejos de ministros. Ya ha tratado de expropiar no lugares. No ha expropiado en forma. Pero tú sabes que primero viene la puntada y después va el hilo. O sea, primero viene el acercamiento y después va el abuso. Claro, acá Castillo comenzó igual y después quiso expropiar para darle... Él decía tal cual, lo que es para las personas que tienen dinero, se lo voy a quitar y se lo voy a dar a los pobres. O sea, era una clase de Robin Hood, algo así, ¿no? Sí, siempre el discurso es venderse como Robin Hood. Entonces, no expropiaré, pero interviene canales privados para sus consejos de ministros. No convocaré una asamblea nacional constituyente, pero ya la está mencionando. Y su ministro de Justicia ya la está justificando. Ya le está dando la entrada, ¿no? Exacto. Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados. Pero resulta y acontece que él en su campaña electoral violó los topes de ley que hay. Y adicionalmente se está investigando un problema de recursos en Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, que en este momento, curiosamente, está en cabeza de quien fue su jefe de campaña. Increíble. Impulsaré la iniciativa privada, pero la reforma laboral que acaban de aprobar es una puñalada directa al empresariado colombiano. Emprendimiento y formalización no hay, porque claramente la reforma laboral ataca directamente a la empresa y a la MIPYME, que es la empresa pequeña. Nadie quiere... Con ese tipo de gente todas las empresas se van. ¡Claro! Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad. Democracia pluralista queriendo usurpar las labores de la Corte Constitucional, llamando a la oposición, en palabras de su ministro, un obstáculo a su proyecto. Claro. Respetaré el Estado Social de Derecho, siempre y cuando ese Estado Social de Derecho esté a favor de él, ¿no? Porque cuando el Estado Social no está a favor de él, entonces presenta intereses de reforma constitucional. Claro, si no le hacen caso, de una. Respetaré el acuerdo de paz. ¿Qué ha hecho con el acuerdo de paz? El acuerdo de paz fue un acuerdo que se firmó cerca del año 2010-2011 con el principal grupo criminal de aquí de Colombia, que eran las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se hizo un acuerdo de paz en donde se establecían unos puntos. Dentro de esos puntos era respetar garantías a los firmantes del acuerdo y a la ciudadanía. Pues en este momento, Cali y muchas ciudades del suroccidente estamos recibiendo atentados terroristas.
motos bomba, carros bomba, ataques a la población civil y a los policías. Y él se comprometió a respetar acuerdos de paz. Mira el 8. Nombraré a los más capaces. Entonces ahí lo ha cumplido a la mitad. Porque ha nombrado a los más capaces, pero se le van. Porque un capaz no puede trabajar con un inepto. Y los otros no se va a arriesgar tampoco. Garantizaré la igualdad de género, pero el Ministerio de la Mujer fracasó. Impulsaré el tránsito ordenado a energías limpias, pero su tránsito ordenado es decirle a Ecopetrol que no genere nuevos contratos de petróleo. O sea, quebrémonos, sí, generemos energías limpias y quebrémonos. Increíble, ¿eh? Impulsaré la educación pública gratuita, pero colapsó el ICETEX, que era una institución que se encargaba de garantizar recursos a estudiantes que no lo pudieran pagar. Y de calidad para todos los colombianos. Y finalmente, garantizaré el cumplimiento de los resultados de una consulta contra la corrupción, que fue una consulta que se realizó en su tiempo y que de cierta manera fue un avance, aunque también fue una vergüenza internacional, porque es el único país al que hay que preguntarle si quiere que sus gobernantes sean corruptos o no. La verdad que estos mandamientos los presentó en campaña, me imagino. Sí, mira, candidato presidencial 2018. Ah, wow. Yo tengo 3.5 de vista, no lo veo bien. Me he traído mis lentes, pero wow, no. Bueno, no ha cumplido absolutamente nada, queda registrado. Pero, a ver, justamente mi pregunta es, ¿cómo se le saca en tu país? ¿Cómo se le saca? Tenemos constitucionalmente, porque vienen muchas opiniones que mucha gente ha comentado, pero constitucionalmente hay que esperar a que termine su periodo. ¿Sí o sí? ¿No pueden sacarlo antes? No, porque actualmente él no ha cometido una conducta que lo afecte. Además, él, por ser presidente, tiene un fuero especial por el cual solo puede ser juzgado cuando termine su periodo constitucional. O sea, por el momento no hay forma de sacarlo. No tienen la modalidad de que primero lo envían al Congreso, pasa por una revisión del delito supuestamente que puede haber cometido y después ¡pum! Te mandan a... Tenemos una comisión de acusaciones que en 30 años no ha acusado a nadie. Ah, eso es lo que me dijiste, claro. Sí, o sea, no hay vía jurídica para hacerlo. Entonces, solo queda la vía de aguantar. ¿Ustedes allá tienen que los congresistas no pueden ser denunciados y todo eso? ¿La inmunidad? Ellos tienen un fuero y posteriormente pueden ser investigados. Pero a tu pregunta concreta de si se puede hacer algo en el momento, no. O sea, en el momento es esperar a que se acabe su periodo en un año, lograr que no se apropie del país y lo destruya con una reforma inconstitucional, y que nosotros como ciudadanos entendamos el error y no lo volvamos a cometer, porque fue un error. Y yo soy de las personas que no culpo al electorado, porque a mí me parece que las personas que votaron por él fueron engañadas. O sea, no es culpa del electorado, él los engañó. La vicepresidenta engañó a la población afro, engañó a las mujeres, engañó a las personas de menos recursos. Ese es el tema. El discurso que está actualmente actualizado, mejorado y ya conducido y establecido para poder llegar a la presidencia es: ándate a las zonas más pobres y gánatelos. O sea, gánatelos ahí. Gánatelos con promesas, gánatelos diciéndole que le vas a dar de todo. Y al final, obviamente, nunca los ayudas, ¿no? Porque y fue un engaño. Claro, con Castillo fue idéntico. O sea, él cuando fue elegido acá, ¿por qué fue? Y ya había ocurrido con PPK, el cual, no sé si usted ha visto en las noticias, fue algo muy gracioso. Él tenía impedimento de salir del país porque está en un proceso penal y obviamente está siendo investigado y todo. Y lo que sucede ahí es que terminó ese impedimento de salir del país porque no es para siempre. Obviamente hay un plazo.
y lo que hizo al día siguiente fue querer irse a Estados Unidos. Le adelantaron la audiencia en el aeropuerto, no lo dejaron salir, explotó una alerta migratoria, él dijo, ya se acabó mi tema, acá no pasa nada, yo me puedo ir, no lo dejaron, y le adelantaron la audiencia al día siguiente y le dijeron, tú no sales, hermano, salado. ¿Por qué eligieron a PPK? Por dos razones. Porque estaba Fujimori y PPK, y acá en el Perú hay un repudio así del 50% hacia Fujimori. O sea, antes de votar por Fujimori me corto los brazos, y así es lamentablemente el Perú. Entonces, ¿a quién eliges? Al otro. No importa si el otro es bueno o malo, ya, al otro. Y lo eligieron a PPK, terminó metió a 1 millón de venezolanos a través de unas reformas que hizo con el presidente de Estados Unidos en ese momento. ¿Con Biden? ¿O con quién? Creo que fue con Trump. En ese momento fue en el PPK, creo que fue con Trump, sí. En el primer periodo de Trump. Entonces, hizo eso. Trump le dijo, mira hermanito, necesitamos meter a los venezolanos. ¿Por qué? Porque los venezolanos querían irse, justamente algunos querían irse a Estados Unidos. Y había una cadena que estaba subiendo a su país y dijo, no, acá yo no los quiero, ustedes abajo. Y comenzó Donald Trump a decirle a los países, oye, ¿sabes qué? ¿A quién meto? A ver, tú Perú, ya mira, mete a tantos venezolanos y yo te doy un porcentaje de dinero, y obviamente atrás de eso había... Y así fue como... Y así fue como Perú hoy en día tiene todas las mafias venezolanas que puedan existir. Entonces, eso fue el primero. Un perjuicio gigante, que por eso el Perú ahorita está muy inseguro, lamentablemente. Y lo segundo, lo mismo pasó con el profesor. Lo mismo, salió Keiko y Castillo. Como odian a Keiko por todo lo que hizo votamos por el profesor. Y mire lo que hizo. Lo mismo, tal cual, lo que está pasando en su país, pero nosotros lo sacamos, gracias a Dios. Claro, si ustedes tienen mecanismos y ese es el llamado, y diría yo la conclusión, que esto nos daría para charlar mucho. Este tema fue petición principal mía, y gracias Javier por aceptar hablarlo, por permitirnos desahogarnos. Desahogarme principalmente tenemos que tomar responsabilidad como ciudadanos de nuestros gobernantes. No podemos seguir escogiendo personas ineptas, porque eso nos va a costar a largo plazo. Tenemos que tomar decisión, y si ya estamos metidos en un problema y que estamos todos, porque en este barco estamos todos, o sea, en el país, si el país se hunde, nos hundimos todos. No hay que volvernos a dejar engañar, sino tomar criterio y revisar los líderes que vamos a escoger en estas próximas elecciones. Tener un criterio muy claro. Infortunadamente no tenemos los mecanismos que tienen ustedes en Perú, pero no vamos a cometer el mismo error, y necesitamos cambiar urgente el rumbo que en este momento lleva el país. Tal cual. ¿Sabes? Esa es como la conclusión. Mi conclusión, no sé Javier, ¿qué conclusión puedes dejar? Te veo cara de asombro del diagnóstico nacional. No, sí, porque justamente Milei, dentro de todo y de las cosas que me gustan o no de él, comentaba estas cosas, ¿no? Que Latinoamérica ha pasado por un cambio de ideología que ha sido traída de lo que llega a ser, si no me equivoco, de Cuba, porque Cuba también ha estado bien fregado con este tema. Y de ahí comenzó por Bolivia, ya Venezuela estaba establecido, de ahí ha venido Perú. De ahí quisieron nuevamente con Argentina. Milei apareció como el único que decía, por más que yo no soy devoto de él, ni siquiera es mi país, apareció como el único que les hacía el frente, ¿no? O sea, les decía las cosas así en la cara, y eso fue lo que a la gente le llamó la atención también. Eso fue una buena estrategia. Pero y después Argentina le costó 20 años conseguir a Milei. Claro, entonces... Después ha ido a Colombia con Petro, y bueno, ya los demás países como Ecuador y Chile creo que se mantienen. Ecuador con la elección de Daniel Noboa tuvo un buen acierto, porque Ecuador iba para lo mismo. Allá era joven, ¿no? Correa ha sido un problema ya muy grande.
Sí, entonces es algo que se ha establecido, que lamentablemente es un discurso de que la derecha nunca ha funcionado y todo eso, que el cambio de constitución. Yo sé que es un ejemplo que la gente dice no, que Estados Unidos es otra cultura, que por eso ellos no cambian de constitución desde 1700, no sé desde Sí, cuándo es su constitución. 1789 es la constitución de ellos. Ajá, entonces yo sé, y las personas que están a favor de que se cambie la constitución dicen, no, pero que Estados Unidos es otra cosa. Ya, pero siendo Estados Unidos, ¿en cuánto? ¿Más de 300 años? 200, 200 y pico ya. Claro, 200 años, o sea, no cambia una constitución Estados Unidos. O sea, y nosotros, con los burros que tenemos manejando el país, ¿vamos a querer hacer ese cambio? No, es imposible. Yo considero que el país, si sabemos que los países de Latinoamérica elegimos mal por una tasa de personas que no han tenido educación, que no tienen la oportunidad de tener un criterio formado, lo que se debe hacer es buscar soluciones para estas personas apenas quieran hacer una estupidez, ¡pum!, se les saca. Entonces, de alguna otra forma, tú como país te proteges, ¿no? Pero si tú me dices que Petro lo tenemos que esperar hasta que termine su mandato, claramente eso ya es un problema gravísimo, porque hasta que termine su mandato va a dejar el país hecho una porquería. Y el que venga a agarrar el país va a tener que mejorar lo de Petro, y ya de por sí esa persona que quiere entrar quiere mejorarlo y va a tener que solucionar las porquerías del de atrás. Eso no, hay que Allí va a solucionar. ser el problema. Atendiendo una pregunta que hacen en el chat, ¿en Colombia no hay alguna figura parecida al antejuicio político? Sí, lo comentamos ahora. Es la Comisión de Acusaciones del Congreso, pero un profesor en la universidad jocosamente decía que no es la Comisión de Acusaciones, sino la Comisión de Absoluciones. Porque todo lo que Es, llega ahí pasa en limpio. O sea, no ha sucedido nada en 34 años de constitución que tenemos. es que yo lo entiendo, o sea, acá en Perú yo le recomiendo ver, Cristian, a un presidente que es Merino. Decían que él había agarrado el puesto de manera inconstitucional. Salieron los grandes influencers, esos que paran bailando, esos grandes constitucionalistas que el Perú necesita, esos que no han estudiado derecho, pero que bailan bien y pueden opinar de política y de derecho. Esos salieron a decir que era inconstitucional, salieron a marchar. Hubo dos muertos que fueron dos jóvenes acá en Perú, que hay una parte que dice que fue la policía que los mató, hay otras personas que dicen que eran vándalos, que intentaron hacer que esa marcha pacífica se transformara en algo de disturbios, que es un delito que acá tenemos en el Código Penal, y lo sacaron en 3 días. O sea, imagínense, acá en Perú para sacar presidentes nosotros somos lo máximo, ¿eh? Sí, no, son expertos. Yo he dicho, dentro del control político, no, toda Latinoamérica tiene que quitarse el sombrero con Perú. Claro, pero lamentablemente, como le mencionaba, lo sacamos, pero ya después de que el daño está hecho, ¿no? Entonces, acá en Perú, presidente que entra, presidente que tú sabes que va a entrar su segundo, finalmente como presidente. Tú ya lo sabes. Pasó lo Entonces, mismo con PPK, que fue Vizcarra, después entró Merino, lo sacaron en 3 días, lo mismo pasó con el profesor Castillo, que ahora entró Dina Boluarte. Está pasando eso siempre, entonces ¿sí? por más que los podamos sacar, yo creo que el problema en sí, por lo menos en mi país, yo creo que es el resentimiento total que hay por algunas orientaciones políticas, por si me gusta más este candidato, no me gusta, en vez de ver lo mejor para el país, ¿no? Sí, el problema es votar con odio y no votar con visión. Y debemos aprender a votar con visión, con el cerebro, no votar tanto con el corazón. Claro, o sea, por ejemplo, yo no soy fujimorista ni nada, pero lo que hizo Fujimori era lo que se tenía que hacer, era la época del terrorismo y tú no sabías quién era el enemigo o quién no. Bueno, yo soy de familia militar, más por eso lo digo. Entonces, los militares mayormente dicen en esa época
tú no sabías quién era el enemigo, entonces no era que tú podías entrar y decir, ah, no, este sí, este no, o sea, el que tú no creías te mataba en cualquier segundo, entonces era lo que se tenía que hacer, y tras ese odio hemos tenido estos periodos terribles. De inestabilidad. Bueno, creo que ya es momento de dar por terminado, nos podríamos quedar toda la noche acá Sí. hablando. Uy, Pero debemos proseguir. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Javier, muchísimas gracias de nuevo por estar en el espacio. Qué bueno compartir este espacio después de una jornada de labor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden nuestras redes sociales arriba. La firma con doble I. Al suscrito que les habla, Crist Ortiz M. Y al jurista Javier como Mr.Rivera98 y JARP.98. Que sin más que decir, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche.